Buenas tardes, pasan 5 minutos y 26 segundos de las 5 de la tarde de este 2 de julio caluroso. Una tarde espléndida para darle un repaso a la actualidad, para ponernos al cabo de la calle de qué está latiendo el país, cómo respira política y cómo realmente se está poniendo en el escenario todo lo que cada uno como partido tiene que aportar a la hora de mostrar sus cartas para poder llegar en el 20 al poder. Nosotros vamos a comenzar el programa de hoy. Yo soy Carmen Borja. Les mando un abrazo como siempre, enorme. Y el más cálido, ese que uno da y que se pasa segundos. Dicen que los abrazos son poesías sin palabras. Pues ese es el que yo le envío a Loreni Solano y a todo su equipo cada vez que nosotros comenzamos cualquier programa, cualquier tarea, cualquier emprendimiento, porque realmente no paramos. Estamos muy activas en charlas, en conferencias, en talleres, en programas, en entrevistas, en reportajes, en todo lo que le podamos llevar que suscite interés y que realmente ustedes pues estén, lo que nosotros queremos, que estén informados y siempre con la verdad. Por eso el programa se llama así y al final ya saben ustedes que es lo único que nos hará libres, la verdad. Les voy a presentar a don Àlex Mordán, que a pesar de su juventud, abogado, es dirigente de Juventud de Nuevo Ingreso y además es alguien que le interesa muchísimo la política desde hace muchos años. Tiene mucho que aportar y él nos va a contar su historia. Buenas tardes, don Àlex. Muy buenas tardes. Placer saludarte, estar aquí en este programa, saludar a la teleaudiencia que se da cita cada día con este prestigioso programa y agradecer a la producción por permitirme este escenario para exponer algunas ideas que tenemos aquí con ustedes. Usted sabe que el pueblo dominicano le encanta la política, sabe mucho, es quizá uno de los temas más recurrentes que hay en la vida diaria, da igual a lo que nos dediquemos. Los taxistas, los guachis, los profesionales, en los medios públicos, en las tiendas, todo el mundo habla de política. Y igual las personas que ahora mismo nos están viendo, a usted lo relacionaban quizá con PRD. Ha habido, supongo que opiniones de peso, los que la hayan hecho pasar a PRM. Nos gustaría que nos explicara cuáles son. Bueno, teníamos unos años de militancia en el Partido Revolucionario Dominicano. Estuvimos allá desde el proceso de convención del año 2011, apoyamos al ingeniero Miguel Vargas. Estuvimos también en el proceso del 12 y nos hemos mantenido en el partido. Lamentablemente el PRD ha tomado un curso con el cual nosotros no estábamos de acuerdo. Lamentablemente las razones por las que ingresamos a la institución ya no permanecen en ella. Es un partido que lamentablemente ya no está fijando posiciones ante los temas nacionales que aquejan a toda la población, que no tiene un nivel de propuesta ante nada y que ahora cumple otro rol, un rol que se lo ha dado lamentablemente el actual partido de gobierno, que no es un rol totalmente electoral. Nosotros como jóvenes que nos interesamos en la política, que le confiamos nuestra carrera política al Partido Revolucionario Dominicano, entendimos que debíamos darnos un espacio. Tenemos más de un año en total inercia en la cual no participamos en el partido, por lo que fue una decisión totalmente pensada y reflexionada. Luego entendimos que el partido que más se parecía a esos principios por los cuales nos acercaron al PRD es el Partido Revolucionario Moderno, partido que se divide del PRD y se va a la mayoría de la militancia que existía en el antiguo partido. Hoy el PRM para mí es el único partido que le está haciendo una propuesta nacional a este país, que fija posiciones ante cada tema nacional y que está respetando verdaderamente al electorado y representa ahora mismo el cambio que tanto anhela nuestra sociedad. ¿Lo conoce bien? ¿Conoce al PRM bien? Sí, sí, claro. Son nuestros antiguos compañeros que estuvimos en las batallas del 2011 y en el 12 combatiendo en contra del mismo PLD, o sea, el mismo adversario que hoy el PRD apoya. Con el PRM lo que encontramos es un abrazo fraterno con nuestros antiguos compañeros. Bien. ¿La salida ha sido buena, ha sido digna? Excelente. ¿Y el recibimiento? Excelente. Ay, qué bien. De verdad ha sido un recibimiento por parte de la dirigencia del PRM
nos ha hecho sentir sumamente bien, nos han dado todo el espacio. Vemos mucha calidad en la nueva camada de dirigentes jóvenes en el PRM, jóvenes con mucho interés, jóvenes que tienen interés en la formación, tienen interés en proponer, interés en integrarse y ser parte de este cambio que hoy el PRM protagoniza. Bueno, tenemos a una mujer que sabe muchísimo de política, la doctora Milagros Ortiz Bosch, que en una rueda de prensa en Estados Unidos se destapó diciendo que había que apoyar, escoger sin consenso a Luis Abinader. Las redes se desataron y hubo ahí un movimiento, bueno, telúrico, podríamos decir. ¿Qué opina usted? Mire, yo le tengo mucha admiración a doña Milagros Ortiz Bosch por su carrera política. Viene de ser un dirigente juvenil en principio, al igual que nosotros hoy. También me gustaría que la audiencia conozca y sepa que yo apoyo al licenciado Luis Abinader en este presente proceso, pero no estoy de acuerdo con lo que plantea doña Milagros. Realmente el PRD ha sido un partido de tradición democrática, un partido que ha legitimado a todos y cada uno de los dirigentes que hoy están en la dirección de ese partido por procesos convencionales, gente que ha conseguido el favor de los dirigentes. El PRM es el único partido que hizo una convención para elegir a toda su dirección, desde la dirección nacional que hoy dirige al PRM hasta los organismos más pequeños que son las zonas. Entonces, por eso entiendo que Luis Abinader, que para mí cuenta con la mayoría, debe someterse a ese proceso y legitimar sus aspiraciones. Las primarias, el 6 de octubre, que está ahí ya, realmente sí. Julio y agosto pasa volado. El PLD tendrá como 7.000 aspirantes. ¿Qué perspectiva tiene un hombre joven, estudioso, que además hay que adelantarse a los cambios para que no nos cojan fuera de base? ¿Qué opinión tiene de las primarias? La primaria es un proceso en el que todo dirigente político debe someterse. Yo entiendo, y es lamentable ver al partido de gobierno que está irrespetando al electorado, ya que no le tiene ninguna propuesta a la sociedad, ninguno de los dos candidatos de las cabezas posibles que son objeto del presente conflicto que vive su organización, ninguno le está proponiendo nada a la sociedad, no fija ninguna posición ante ningún tema y lamentablemente están enfrascados en un conflicto interno por ver cuál de los dos maneja el erario público para el próximo proceso electoral. ¿Eso les beneficia a la oposición? Entiendo que sí. Entiendo que este proceso, la sociedad debe observar el proceso que se está dando en el PLD, el proceso que están protagonizando, dando un muy mal mensaje en un momento en el cual la República Dominicana vive situaciones difíciles con una campaña bestial en contra del turismo, y hoy el PLD, para evidenciar la debilidad institucional que tenemos en el país, decide dirimir su conflicto en el Congreso Nacional y no en los locales de su partido. Entiendo que como todo turista de personas un poco educadas, yo por ejemplo me tomo la tarea de cada vez que voy a visitar incluso a una provincia del país, me gusta entrar a Google para ver su historia, qué ha pasado y qué está pasando. Entiendo que eso no aporta nada, porque imagínese usted, ante la campaña que nos tienen en Estados Unidos y fuera del país, de que los turistas se nos están muriendo y demás, que una gente ponga República Dominicana en Google y que con lo que se encuentre sea con un Congreso totalmente militarizado. Es muy lamentable y sumamente bochornoso para el país que el PLD haya decidido dirimir sus conflictos ahí. Hoy ha habido una manifestación de toda la comunidad dominicana allí en Nueva York y ha estado muy, muy apoyada. Y realmente sí que se está haciendo daño en esta campaña. Yo no sé qué se puede hacer, porque hay que actuar cuanto antes mejor. Porque ha costado mucho tiempo que sea uno de los destinos más deseados del mundo y cuesta nada en que se nos vaya. Exactamente. Es muy preocupante esa situación. Es muy preocupante. Entiendo que el gobierno, porque así como podemos decir las cosas malas que tiene el gobierno, también debemos decir que el Ministerio de Turismo ha tomado la ofensiva con una campaña a favor del país. Entiendo que el resultado de las investigaciones, de las autopsias, de cuáles son las razones por las cuales esas personas fallecieron, debe ser ampliamente conocido y difundido también para revertir ese proceso de campaña.
sin esa divulgación no va a llegar, se va a quedar el concepto que sea. Y encima lo de Big Papi, ¿no? Exactamente. Es que, vamos. A ver, ha pasado hoy algo con José Ignacio Paliza, ¿no? A las puertas del Senado. ¿Qué ha ocurrido? Es sumamente lamentable. Vi al presidente de mi partido hoy. Que lo conoce todo el mundo. Sí, que lo conoce todo el mundo, senador de la provincia de Puerto Plata, diputado también un periodo, presidente del principal partido de oposición, que no le permitían entrar, no al Congreso, no le permitían acercarse, porque ese video que está circulando en las redes está en las inmediaciones del malecón. Estaban lamentablemente esos militares obstaculizando esa parte y no le permitían entrar al senador José Ignacio Paliza al Congreso Nacional. ¿Y cómo se ha resuelto eso? No, posteriormente le permitieron la entrada, luego de que se empezara a grabar y se empezara a difundir. Pero es sumamente vergonzoso. No sé cuál es la estrategia que tiene el gobierno con relación a eso. Esperamos que solo sea un simple incidente y que esos militares que estaban allí apostados estén haciendo su trabajo sin que obedezca a ninguna otra razón. Bien, dejémoslo ahí. Gracias. ¿Qué estrategia pensaría ahora Peña Gómez? Wow, Peña Gómez, yo me imagino que estaría sumamente conmocionado al ver a su partido, un partido que se forma en el exilio hace 85 años, que ha sido protagonista de la mayoría de las luchas sociales y hoy le debemos muchas conquistas al PRD por haberlas liderado. Es lamentable el rumbo que el PRD ha tomado, este espacio de silencio en el cual apoya una causa muy ajena al bienestar social que perseguía el PRD, las ideas de nuestro extinto líder. ¿Qué opina Alex Mordán, qué opina toda la juventud del PRM ante estas acciones que se están denunciando ante la Junta Central Electoral, lo que ha pasado en Neiva? ¿Qué ha ocurrido? Explicado en castellano antiguo. Es sumamente lamentable que para un proceso electoral nosotros no tengamos árbitros confiables por lo general y que lamentablemente las personas que protagonizan o son miembros de la dirección de las juntas municipales como de la Junta Central Electoral sean personas vinculadas a la política. En este caso, para llegar a algunos consensos, el PRM también, a diferencia del pasado proceso electoral, que el PRD tenía todos los miembros, o sea, eran también del gobierno, el PRM también pudo hacer sus propuestas. Pero es sumamente lamentable lo de Neiva, ver al presidente de esa junta municipal en un acto público, en un partido político con el cual él tiene la responsabilidad de arbitrar un proceso que se avecina, acompañando a un candidato a alcalde a inscribir una candidatura. Deja mucho que desear y realmente pone en entredicho y lamentablemente complica un poco la situación y la confianza del proceso en esa demarcación política. Se ve como una situación frágil, lamentablemente, en cuanto a la democracia, ¿no? Sí. Todo esto que está tan convulso que está sucediendo. Sí, sí. Cosas que ya tenían que estar más que saldadas. Es como una involución lo que está pasando. Pero no hablo de PRM, hablo de todo lo que está pasando ahora mismo en nuestra sociedad. Una reflexión conjunta que deberíamos de hacer todos, da igual la idea, da igual la línea editorial, da igual donde milites. Estamos hablando de algo mucho más serio, de algo mucho más profundo. Es que te pones a pensar y dices, vamos a ir por partes. ¿Cómo está el empleo? ¿Cómo está la economía? ¿Cómo están los niveles de pobreza, de indigencia? ¿Cómo está el descalabro en los servicios públicos? Es que hay mucho y muy grave por hacer, Alex. Sí, lamentablemente aquí hay problemas que son históricos, que en toda la vida republicana democrática hemos tenido las mismas demandas sociales que lamentablemente no han sido atendidas. Todavía vemos las marchas sindicales, por ejemplo los cañeros, jóvenes, gente que ya es anciana y tiene más de 20 años caminando en busca de una pensión. Todavía vemos que aquí no se han resuelto los problemas habitacionales, vemos la calidad de la educación, aunque hay una inversión en infraestructura importante, pero la cuestionante está en la calidad de esa inversión, en la calidad del docente, en los programas, si se han adecuado a los nuevos tiempos, si se ha incluido tecnología, si verdaderamente los jóvenes están saliendo formados de las escuelas. Eso es lo que tenemos que pensar, en si verdaderamente lo que se está haciendo, lo que está haciendo
el gobierno está contribuyendo al fortalecimiento institucional que tanto demandamos. ¿Qué vamos a hacer con la impunidad? Ese es un tema sumamente complicado. Mientras en este país la composición de las altas cortes esté totalmente influenciada por el partido que tenga la mayoría, en donde no se evalúe de forma objetiva la capacidad y la calidad de los jueces que la compongan, y por ende ya esos jueces quedan investidos de poder para todo el descenso también que vaya bajando de esa manera. Es sumamente difícil, aunque al final del camino se ven algunas luces. Vemos una Escuela Nacional de la Magistratura que cada vez está formando mejor los jueces. Lo digo, yo soy un joven abogado y cada vez que veo una sentencia, últimamente de esta nueva camada, veo una sentencia mejor motivada, veo desempeños en la Procuraduría General de la República de esos fiscales de carrera que vienen también de la Escuela del Ministerio Público, con mucha capacidad, con mucha formación, y veo la Defensoría Pública también, jóvenes que vienen, una nueva camada con mucha formación. Entiendo que todavía se tomará un tiempo que esos jóvenes sean quienes tengan las riendas de esos poderes del Estado. Como abogado, sí. ¿Usted cree que se debería de reformar el Código Penal? Lleva Claro, más de claro. 200 años. Sí, sí, no, incluso el Código Penal sufrió una modificación. Lo que pasa es que fue declarado inconstitucional por el tema del aborto. Es un proceso que todavía sigue detenido. Entiendo que deberá buscarse una salida, porque ahí hay muchas cosas que son problemas atinentes al presente que están detenidos y seguimos lamentablemente con las mismas soluciones. Yo le hablaba fuera de cámara a usted que yo soy estudiante de maestría de Derecho Inmobiliario. Cierto. Mi tesis, ¿Su tesis es sobre bueno, eso? mi tesis es sobre desalojo por ocupación a título precario. Aquí hay una ley que penaliza que penaliza la invasión a la propiedad privada hasta con 2 años de prisión. ¿Eso es desahucio? ¿Cómo? La tesis suya es desalojo. Desalojo por ocupación a título precario. ¿Pero eso es similar, eso es sinónimo de un desahucio cuando se...? No. Ocupación a título precario viene siendo una persona que invada una propiedad y no tiene, o sea, el título que lo inviste de propiedad vale. no es un título propiamente legal. Legal. Sí, sí. Entonces, por eso ya es una ocupación a título precario. En este caso hay una ley de 1963 que es la que penaliza la invasión a la propiedad privada. Pero lamentablemente es una ley ya que está en desuso. 56 años, 60 56 años de su formación, una ley prácticamente inaplicable, porque cuando usted se dirige a un tribunal penal, a apoderar un tribunal penal de una acción y se presenta con un certificado de título de ese tiempo, las acciones se complican. Es posible que usted tenga que elegir, y que es lo que hace la mayoría, porque hay una ley de registro inmobiliario del año 2005, la 108-05, que tiene un procedimiento más expedito. Entonces la gente prefiere conseguir tener el control de su propiedad y no irse a un proceso de 1 o 2 años de incidentes hasta que consigan una condena que sea condenatoria hacia la persona que ejerce la invasión a la propiedad y que también ordena el desalojo. Entonces la persona, lamentablemente, el que invade tiene todas las de ganar, porque simplemente invade, lo único que sale en el tiempo que se toma a los fines de que el abogado del Estado emite un oficio que ordene el desalojo. Ya de que le emiten el oficio, lo que el abogado va a conseguir la fuerza pública le da tiempo a recoger todas sus cosas y simplemente se va. O sea, no tiene ninguna penalidad. Entiendo. Y esa es una de las cosas, de las soluciones que trae el nuevo Código Penal, pero que lamentablemente por un solo tema está ahí detenido. Bueno, eso es en cuanto a inmuebles. Pero, por ejemplo, el Código Penal en los feminicidios, esos hombres... No, esos hombres hombres que matan, claro, erradican la familia y hacen un mal que ni ellos son capaces de ver. Todos esos niños huérfanos, todo eso, ¿qué le dan? 30, de los 30, 15, de los 15 buena conducta, ¿cómo va a ser? Exactamente. Bueno, este Código Penal trae como novedad también la acumulación del cúmulo de penas. O sea, ahora mismo solamente se tipifica y se condena por la condena inmediatamente más alta en un conglomerado de delitos. Usted puede, por ejemplo, usted puede robarse un carro, asaltar a una persona, y usted va y mata a una persona
y solamente usted se le condena por la pena inmediatamente superior. En este caso, lo que parte de las novedades que trae el Código Penal es que se va a acumular cada uno de esos delitos y se le va a condenar por cada uno de ellos. Bueno, como a mí es que el tema de los feminicidios me tiene especialmente mal. Y deberían de salir ellos de la cárcel cuando ellas salieran del cementerio, ¿no? Sí. Porque no es normal lo que está pasando. No es normal. Señor Mordán, tenemos además un montón de temas que yo no sé cómo ustedes, que lo están afrontando todo de una forma, con una buena oposición, porque ya están en la casilla número 2, sí, cosa que eso se ha instalado a fuerza de sacrificio, de esfuerzo, de estar, de lucha, que antes era la 15, que no estaba ni en el... La gente lo decía, no, ya se ha implantado. Sí. El PRM ya es opción. Y eso también da mucha fuerza para seguir trabajando. Claro. De hecho, ustedes están avanzando. El PRM realmente se ha constituido en una realidad en la sociedad dominicana. Es el único partido, como dije anteriormente, el único partido que está haciendo una propuesta a la sociedad y al electorado que persigue el favor de su voto. Es el único partido que fija posiciones ante cada tema nacional. Es un partido que tiene una nueva camada dirigencial de gente joven, que para nosotros es muy esperanzador tener una diputada como la compañera Farida Raful, que hoy, sí, entiendo ya que esta hora se inscribió como candidata a senadora del Distrito Nacional. Sí, verdad. Wellington ganó también de esta circunscripción, que es candidato presidencial. José Ignacio Paliza, Ronald Sánchez, Kelvin Cruz en La Vega. Son gente de menos de 40 años que ha decidido dar un paso al frente, gente que viene también de militar en el frente de masa al cual hoy nosotros pertenecemos. Y es un excelente mensaje el que le manda el PRM a la sociedad con toda esta nueva camada. Entiendo que el PRM hoy se constituye en una fuerza política con mucha posibilidad de alcanzar el poder. Es un partido que no tiene ya las condiciones que tenía en el proceso pasado, que era un partido de reciente fundación, que mucha gente ni siquiera sabía que el PRD se había dividido en los lugares más remotos de nuestro país. Hoy en día ya la gente lo sabe, ocupa la casilla número 2. Es un partido que ya tiene presupuesto que anteriormente no tenía. Importantísimo. Es un partido que ya tiene una representación en las juntas municipales. O sea, tiene un árbitro ahí que podrá ser el veedor de la contabilidad de los votos del PRM y rendir informe. Y la sociedad, hay que recalcarlo, el partido de gobierno tiene un desgaste natural, primero, por todos los años que tiene de forma consecutiva gobernando y todos estos actos de impunidad, de corrupción que desayudan. Ya la gente está cansada del PLD y exige nuevas caras. Ese cambio lo representa el PRM. ¿Qué fortalezas le ve a Luis Abinader? Le veo numerosas fortalezas. Luis Abinader es un hombre relativamente joven, economista, egresado de Harvard, un hombre que se ha sometido al escrutinio de la base partidaria, que con mucho trabajo ha conseguido el favor de mucha gente, que la gente lo valore, que la gente valore su propuesta. Un hombre honrado, un hombre totalmente honesto y que se ha molestado en pedirle a la sociedad que lo favorezca con el voto. Le hace propuestas, fija posiciones y no se ha prestado a ninguna situación que pueda ser cuestionable. Vamos a hacer una pausita, les vamos a esperar y ojalá se queden con nosotros. No se vayan.
Gracias por volver, el licenciado Alex Mordán, que nos estaba explicando realmente el sentir desde dentro de un militante, de un abogado, de una persona que siente que padece como un peatón lo que necesita nuestro país, pero con la suerte de estar bajo el paraguas del Partido Revolucionario Moderno para poder trabajar en todo lo que hay por hacer. Lo que pasa es que no sabemos qué podrán hacer ustedes si hay reelección, porque no sabemos si habrá. La gente dice que no, el PLD dice que no, pero parece ser que el pueblo en sí piensa que va a haberla. Podemos decir que existe toda la intención del presidente y de su entorno de mantenerse en el poder, es lo que yo entiendo. Pero es lamentable que el presidente decida permanecer en el poder sin decirle a esta sociedad qué es lo que él quiere, por qué él necesita 4 años más, cuál es la gestión de gobierno que tanto se dice que se debe continuar, que va a seguir en beneficio de la sociedad. Por otro lado, vemos a su principal contendiente interno, una persona que gobernó 12 años este país con algunas luces y muchas sombras, que lamentablemente también, y respetando a esta sociedad del electorado, no le promete nada, no le propone nada, y aún así quiere volver. A mi juicio, entiendo que es un debate de quién dirige la nación simplemente y nada más. Ustedes como oposición, ¿a quién les gustaría tener más? ¿A Leonel o que se quedara Danilo? Yo entiendo que nosotros como oposición, cualquiera de los dos, nosotros podríamos enfrentarlo perfectamente, debido a que ya ellos tienen un desgaste ante la sociedad. La sociedad no, es muy difícil, esa sociedad independiente, en la cual ellos no puedan influir con el erario público y con esa gente que el anterior presidente benefició de muchas cosas en el gobierno. Con esa gente que ellos no van a poder influir, se le hace un poquito difícil conseguir ese voto, que es la clase media que hoy se moviliza, que es la clase media que consiguió el 4%, que es la clase media que lideró la Marcha Verde y que es la clase media que hoy protagoniza todos los debates en las redes sociales. Hoy entramos a las redes ante cada situación y no vemos que un partido u otro sea el que domine las opiniones. Aquí se ve gente de a pie que opina, que expresa su parecer y es muy difícil que respalden esas posiciones de esos contendientes internos. Cada vez queda menos clase media, se está empobreciendo. Sí, claro que sí, pues se le está restando calidad de vida. Exacto. En vez del país legislar crecer y construir políticas públicas que vayan en aras de darle más calidad de vida a la clase media, se le complica. Cuando uno no tiene agua potable en su casa para beber y tiene que hacerse de un botellón de agua, esas son cosas que ya debemos superar. Cuando hay que hacerse de un inversor, eso es una inversión que en países desarrollados la clase media no tiene que hacerlo. Cuando la calidad de la educación no es adecuada y nosotros tenemos que inscribir a nuestros hijos en colegios privados porque no confiamos en la calidad de educación, también cuando tenemos que acceder a hospitales privados y no podemos acceder al servicio público porque tampoco confiamos y no siempre es de calidad, pues entonces eso va en detrimento de la clase media y hace que la clase media vaya en descenso. No vamos a decir que no hay algunas cosas con las cuales se ha ido ayudando, pero lamentablemente la clase media es la que paga la mayor cantidad de impuestos, no se beneficia de exenciones como los ricos, tampoco se beneficia de subsidios como la clase baja, y es una clase media que está totalmente acorralada y oprimida. Ese es el colchón que sostiene. Que sostiene la sociedad. La sociedad, efectivamente. Sí. Entonces, ha tocado usted puntos que duelen mucho. Sanidad, sí. Educación, que dicen que, además, ¿cómo pueden salir egresados esos docentes si no tienen la preparación suficiente? Porque se quejaban la gente de los profesores. ¿Qué pasa ahí? Que no hay un programa adecuado de formación para esos docentes, como tampoco hay una depuración adecuada para quienes van a ocupar las posiciones. Lamentablemente, para bien o para mal, en este caso para mal, cuando la política entra en los nombramientos y en la gente que entrará a ser parte del sistema educativo, es un poco difícil. A mí me da mucha pena que en vez del Estado estar invirtiendo ese tiempo en legislar a los fines de
de darle más calidad de vida a esa clase media, de legislar a favor de la educación, en crear verdaderamente un proyecto que sirva para darle una formación integral a los nuevos jóvenes, se esté perdiendo todo este tiempo, se esté gastando esta inmensidad de recursos, se esté tirando la reputación de República Dominicana en un momento crucial por la borda con un Congreso militarizado, debatiendo un solo tema, un artículo de la Constitución. O sea, eso no puede ser. Y es un tema que nosotros el PRM lo ha debatido ampliamente, ha fijado posición y una posición responsable ante este tema de la reelección. Aquí solamente se está debatiendo entre esos dos líderes quién permanece y quién administra el poder, no quién le va a dar calidad de vida ni respuesta a los problemas sociales que tenemos por más de 40 años en esta sociedad. ¿Cómo diría usted los puntos vitales que cree que deben de sanar? ¿Dónde el país está más enfermo? El país está más enfermo verdaderamente en cuanto a la producción nacional. Aquí el Producto Interno Bruto del que tanto se habla, que son las recaudaciones que tiene el Estado y con lo que ellos ejecutan la mayoría de los proyectos, descansa totalmente en la presión impositiva y en los préstamos extraordinarios que siempre asumen. Aquí yo entiendo que el país debe invertir un poquito más en la producción nacional, en fortalecer a las MIPYMES, a esos microempresarios, y buscar la forma de que estos jóvenes sean más emprendedores, que nosotros nos formemos con una visión más de emprender y de atraer a nuestro país más inversión extranjera. El país está enfermo en cuanto a droga, en cuanto a delincuencia, en cuanto a inseguridad. Todo eso se debe de sanar desde ya. O sea, ustedes supongo que estarán trabajando desde ya. Sí, el PRM ha hecho algunas propuestas, incluso el candidato presidencial que yo respaldo, el licenciado Luis Abinader, en la campaña pasada trajo a quien fuere alcalde de Estados Unidos y de la ciudad de Nueva York, a quien se le atribuye erradicar parte de la delincuencia que azotaba esa ciudad en esos años, al señor Giuliani, y se elaboró un plan totalmente integral desde abajo hacia arriba a los fines de poder erradicar la delincuencia. Aquí el PRM ha hecho su tarea, todos los candidatos presidenciales han hecho sus propuestas y son ampliamente conocidas y debatidas por la sociedad. Que entiendo que en el momento en que le toque dirigir los destinos del país, ese será un área que se le pondrá atención y por fin la ciudadanía tendrá tranquilidad al caminar. Esa savia nueva que estáis introduciendo la juventud en el PRM, también hay que tener unas palabras de agradecimiento a la revolución que está haciendo Wellington, ¿cómo es el eslogan? Arando la tierra. Arando la tierra. Qué buena propuesta, ¿no? Sí, sí, claro. Y cómo se faja en los municipios, hablando con la gente, escuchándolos. Vaya, desde aquí también. Sí, saludamos el trabajo que está haciendo nuestro compañero de partido, el compañero Wellington Arnaud, un trabajo muy interesante, una propuesta muy decente hacia la sociedad, respetándola. Va a cada municipio, se aloja ahí 3, 4 días, escucha el sentir de todos los sectores, se reúne con los maestros, se reúne en los mercados, se reúne con los constructores, con lo que producen, con los productores agrícolas, y verdaderamente se va alimentando de esas necesidades que hay en esa comunidad para poder elaborar su propuesta. Bueno, yo siempre le mando recuerdos, yo soy muy amiga de Yanilda Vázquez, siempre cuando tengo aquí a alguien de él, siempre le mando saludos con ella, una mujer también valiente, que lleva toda la vida aquí. Y yo no sé si al final, si no lo veo en un año, y yo creo que usted tiene sus aspiraciones también dentro de, a lo mejor ya lo entrevisto con otro cargo, ¿no? No ojalá. Ojalá. Pero ahora solo aspiramos a que la República Dominicana cambie, a que el cambio que la sociedad anhela lo protagonice el PRM, y estamos poniendo nuestro granito de arena en este sentido. Bueno, no son malas sus aspiraciones. Claro que no. No son nada malas. Claro que no. Alex, un abrazo, muchas gracias por sus palabras, por su compromiso y a seguir trabajando. Gracias a ustedes. Hacemos otra pausita y me quedo yo con ustedes y la actualidad.
Es que son tremendos, los compañeros y las cosas que me dicen justo antes de entrar en vivo. Esa es la suerte de tener siempre gente ocurrente al lado que dan la vida y curan a una de cualquier cosa que pueda tener. Algún día les comentaré. Faltan 11 minutos para llegar a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde, comenzamos a las 5. Nosotros tenemos gran preocupación tremenda, hablábamos antes con nuestro invitado, el abogado. Hablamos cada día con las personas con las que nos encontramos. A mí me llaman de todos los lugares del mundo diciendo si es verdad esta campaña en contra de República Dominicana. Yo tengo que aplacar a la gente y decirles, pero por favor, que son hechos aislados, que se van a dar las razones de por qué estos turistas, que además fueron problemas respiratorios, exacto. Esas son las imágenes que realmente nos ha costado mucho hacer toda esta costa, dar esta calidad al turista. Y no solo al turista, nosotros también merecemos este país seguro por el que estamos luchando. Uno de los principales destinos turísticos del mundo, el nuestro, ha decidido actuar para responder a las crecientes demandas de los viajeros preocupados por la crisis climática y el medio ambiente. Es un plan nacional que cuenta con el apoyo de la empresa privada. El Gobierno se comprometió a trabajar para reducir la contaminación marina y terrestre, minimizar el consumo de recursos y disminuir los desechos en el sector hotelero del país. Esta información la publicó la Organización de las Naciones Unidas en su portal y el plan, lanzado junto con ONU Medio Ambiente en Punta Cana, en mayo pasado estableció 5 objetivos para los hoteles del país. Reducir en un 25% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, disminuir el 25% el uso de energía no renovable, recortar el desperdicio de alimentos a la mitad, eliminar completamente los plásticos, esto es vital, de un solo uso, y adoptar una certificación de sostenibilidad. Son muchos impactos ambientales relacionados con el turismo que ocurren fuera de los hoteles y bueno, la energía utilizada en la refrigeración y el aire acondicionado es la fuente más importante de emisiones y se analizan de forma exclusiva todas las instalaciones monstruosas hoteleras que tenemos en el país. Esta hoja de ruta no hubiera sido posible sin una fuerte cooperación entre el sector público y el privado y es la primera vez que colaboran para establecer objetivos claros, sobre todo, que conduzcan a un desarrollo sostenible del sector turístico. Así que a seguir trabajando para un turismo más sostenible. Para eso estamos dando los pasos todos. Yo creo que particulares, políticos, gobierno, de alguna forma, todos de forma directa o indirecta, estamos comprometidos y vivimos de la locomotora, lógicamente turística. Ahora vamos a hablar de los jóvenes, de la falta de consenso que frena proyectos para los empleos de jóvenes. Hay muchos que han dejado de estudiar, que no encuentran trabajo. La generación Nini se hace muy extensa y en el 2018 alcanzó un 13%, un punto menos que el nivel mundial. La falta de oportunidades, el entorno laboral cambiante y las deficiencias en el sistema educativo han provocado que el desempleo juvenil sea una problemática en nuestro país y el empleo de esta parte, pues lógicamente, es muy limitado. Los proyectos de ley de empleo juvenil o primer empleo en República Dominicana 2019, esto está muy contemplado por el Observatorio Político Dominicano, la Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode, y realmente nosotros no podemos tener esta cifra. 435.000 jóvenes estaban desempleados el año pasado de una población de 485.000 entre 18 y 35 años. En la actualidad, como les digo, hay un proyecto de ley sobre el tema que aún no ha dirimido en la Cámara de Diputados, pero que ha sido presentado por el congresista Alejandro Jerez. La estrategia podría ser muy buena porque, bueno, en el análisis se plantea que el debate en el Congreso Nacional se ha centrado en las exenciones en el pago de impuestos sobre la renta que benefician al sector empresarial nacional y a los sistemas formativos propuestos en estos proyectos de empleo juvenil, un factor que ha generado un impasse entre los legisladores. Así que nosotros tenemos que ayudar a que esta tasa de desempleo se supere, mejore
y dar oportunidades a todas estas criaturas que se encuentran sin una salida cuando realmente no se tiene estudios. Y ya terminar con Juan Luis Guerra, que en Madrid, en el Madrid de mis amores, con más de 40 grados, fue un baile continuo cuando él salió al escenario, que aunque sea tímido, aunque él se ponga bajo su gorrilla y vista con timidez, con su visera, él sigue teniendo esa banda maravillosa, esos 440, esos bailarines. Fue un deleite, un fenómeno mundial, y está gustando mucho, mucho su último álbum. Él da prueba de su gran momento y nada, desde aquí lo felicitamos, imágenes de nuestro público, y con el uno de los reyes del merengue, nosotros les vamos a dar las buenas tardes. Espero que sea una buena tarde de martes, que nos encontramos de nuevo mañana y que me encantaría que se cuidaran. Carmen Borja, un placer. Prometió hacer bailar a toda España. Y anoche...